Bien, buenos días. En nuestro vídeo de hoy vamos a hablar sobre lentes convergentes. Vamos a recordar qué son las lentes, algunas de sus características, algunas propiedades de las lentes convergentes. Vamos a ver cuáles son sus elementos principales. Vamos a ver también las ecuaciones que utilizamos para ver la formación de imágenes en una lente, y vamos a ver el proceso de formación de imágenes con diagramas de rayos. Vamos a ver cómo se hace, y para eso tenemos una animación de GeoGebra que he diseñado para visualizar esto, ¿vale? Que siempre viene bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, vamos a comenzar repasando un poquito qué son las lentes y los tipos de lentes que tenemos. Bueno, pues para empezar, una lente es un sistema óptico formado por dos superficies curvas. Nosotros vamos a suponer siempre que son esféricas, que separan a diferentes medios transparentes. Por ejemplo, en cualquier lente, por ejemplo, las gafas que podéis llevar puestas en este momento, pues tenemos una primera superficie que separa el aire del vidrio de la lente y una segunda superficie que separa el vidrio de la lente del aire nuevamente. En esas superficies se producen refracciones que pueden dar lugar a la formación de imágenes de los objetos cuya luz se refracta, ¿vale? Bien, los dos tipos principales de lentes son las lentes convergentes, como esta que tenéis aquí, en las cuales la luz que llega paralela, los rayos de luz que llegan paralelos entre sí, cuando atraviesan la lente se concentran en un punto. Ese punto es el foco objeto, que en las lentes, el foco imagen, que en las lentes convergentes se encuentra siempre, digamos, detrás de la lente. O sea, en este caso, con el criterio de signo habitual, se encontraría a la derecha. Luego tenemos las lentes divergentes, que lo que hacen es los rayos de luz que llegan paralelos entre sí a la lente, cuando salen de la lente, salen de la lente separándose entre sí, ¿vale? Observad aquí que las lentes convergentes son más gruesas en el centro que en los bordes, mientras que las lentes divergentes sucede exactamente lo contrario, ¿de acuerdo? Son más gruesas en los bordes que en el centro. ¿De acuerdo? Bien, las lentes convergentes pues pueden ser de varios tipos. Aquí tenéis 6 tipos de lentes. Estas de aquí son las que son convergentes, que son biconvexas, plano convexas, convexo cóncava, es decir, las palabras convexo quiere decir que tiene la curvatura hacia afuera, y cóncavo quiere decir que tiene la curvatura hacia adentro, ¿vale? Estas 3 lentes son convergentes. Estas serían divergentes, ¿de acuerdo? Aquí, digamos, se ha exagerado un poco la forma de la lente para ver mejor esas diferencias de grosor, pero siempre las lentes con las que vamos a trabajar en este tema van a ser lentes delgadas, ¿de acuerdo? Lentes delgadas quiere decir que el grosor de la lente es mucho más pequeño, por ejemplo, que los radios de curvatura de sus superficies, o que la distancia en la cual está el objeto, o la distancia en la cual se forma la imagen. Bien, sea cual sea la forma real de una lente convergente, a la hora de hacer los diagramas ópticos siempre vamos a optar por esta representación simplificada, que es un segmento con 2 puntas de flecha apuntando hacia afuera, ¿vale?
Y aquí vamos a tener en cuenta algunos elementos. Por una parte tenemos el eje óptico, que es, digamos, la línea que es en la cual se encuentran los centros de curvatura de las diferentes superficies. Luego tenemos un foco objeto y un foco imagen, los dos a la misma distancia de la lente, el foco imagen a la derecha, el foco objeto a la izquierda, ya que estamos hablando de lentes convergentes, y el foco objeto sería el punto en el cual, si yo coloco ahí una fuente de luz, todos los rayos de luz que emita esa fuente y pasen por la lente saldrán paralelos entre sí y paralelos al eje óptico. ¿Vale? Digamos que el foco imagen, que es este, sería el punto en el cual se concentran los rayos de luz que llegan paralelos entre sí a la lente. Para verlo con un ejemplo, una situación práctica, si yo tengo una lupa y quiero encender un fuego, digamos que yo tendría que poner la lupa apuntando al sol y a una distancia igual a la distancia focal colocar, por ejemplo, las hojas secas que quiero que empiecen a arder para concentrar la luz que llega del sol en este punto y, por tanto, la energía. ¿Vale? Eso, digamos que son los elementos que siempre, a la hora de hacer cualquier problema de lentes, sobre todo si me piden una solución gráfica mediante diagramas de rayos, son los elementos que yo voy a tener que representar y colocar de forma adecuada. ¿Vale? Luego hablaremos de los diagramas de rayos, de cómo se construyen, pero antes vamos a hablar un poquito de las fórmulas que tenemos que usar si queremos resolver los problemas de manera analítica. Bien, básicamente son 4, comenzando, esta probablemente es la que menos solemos aparecer, porque los problemas no nos suelen preguntar así, pero puede aparecer. Esta es la fórmula del constructor de lentes. A ver, en esta formulita tenemos la inversa de la focal imagen, es igual a n, que n sería el índice de refracción del vidrio que forma la lente, menos 1, y la inversa de R1 menos la inversa de R2. Comentar varias cosillas aquí. La primera, que estamos suponiendo que la lente está rodeada de aire o de vacío, por lo cual el índice de refracción del medio que rodea la lente es 1. Si fuera otra situación, esta fórmula sería ligeramente diferente. Y aquí hay que tener mucho cuidado con los signos, porque, por ejemplo, si tenemos esta lente biconvexa, que es una lente convergente, cuando la fórmula me pone R1 y R2 son los radios curvatura de la primera superficie y de la segunda superficie de la lente. La primera superficie de la lente es la de la izquierda, porque en todos los problemas vamos a suponer que la luz viaja de izquierda a derecha. Con lo cual, la primera superficie que aparece es esta. Esta superficie tendría su centro de curvatura por aquí, a la derecha, con lo cual ese R1 que aparece en la fórmula sería positivo. ¿Vale? ¿Qué pasaría con la R2? La R2 sería la segunda superficie, la de la derecha, que tendría, ¿dónde tendría el centro de curvatura? A la izquierda, con lo cual el R2 sería una cantidad negativa. ¿De acuerdo? Bien, una vez que sabemos la distancia focal de la lente, pues ya podemos utilizar esta otra formulita, que es la que relaciona las posiciones de la imagen S' y del objeto S. ¿Vale? Aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera, que la F'
siempre que estemos trabajando con lentes convergentes, tiene que ser una cantidad positiva. Si la lente es convergente y a mí me ha salido una distancia focal negativa, es que estoy haciendo las cosas mal, me he equivocado en algo. Bien, la segunda historia que tenemos que tener en cuenta es la S, la posición del objeto, que por el convenio de signos que se sigue, siempre se coloca el objeto a la izquierda y por lo tanto S siempre es una cantidad negativa. Negativa, aunque no nos lo diga expresamente en el problema, si me dicen un objeto se encuentra a 20 centímetros de una lente convergente, S vale menos 20 centímetros, ¿vale? Y luego, S' sería la posición de la imagen y esa posición de la imagen puede ser positiva o negativa. Y eso, bueno, pues si es positiva, la imagen va a ser una imagen real y si es negativa va a ser una imagen virtual. Luego veremos exactamente qué significa eso. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos aquí también, si me dan las características de la lente, puedo calcular la focal imagen, pero otra manera de darme la focal imagen es que me den la potencia de la lente. La potencia de la lente es la inversa de la focal imagen. Por supuesto, es una potencia positiva. Y esta potencia no tiene nada que ver con otros usos que hacemos en física de la palabra potencia. No son los vatios. No tiene nada que ver con un motor que sea más o menos potente. Esta potencia es simplemente la inversa de la focal imagen y tiene unidades de dioptría o lo que es lo mismo, metro elevado menos 1. Finalmente, vamos a necesitar saber el tamaño de una imagen una vez que hemos calculado su posición y eso nos lo da el aumento. El aumento para lentes convergentes, divergentes o para cualquier otro sistema óptico, el aumento lateral siempre es el tamaño de la imagen dividido por el tamaño del objeto. Bien, en el caso de las lentes se calcula de esta manera. El aumento es igual a la posición de la imagen dividida por la posición del objeto. ¿Qué pasa? Que sabiendo el valor del aumento yo puedo sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, si el aumento es una cantidad negativa, esto es lo que nos estará diciendo es que se va a producir una imagen invertida, una imagen al revés. Si, claro, viendo el valor absoluto del aumento, claro, pues si el tamaño de la imagen es mayor que el del objeto, la imagen es mayor y eso nos va a dar un aumento mayor que 1. Mayor que 1 en valor absoluto, ¿vale? Y si la imagen es más pequeña que el objeto, eso nos va a dar una cantidad, un número más pequeño que 1, con lo cual el aumento es más pequeño que 1. ¿Vale? Bien, pues de fórmulas para hacer cálculos, esto es todo lo que hay que saber. El tema es ahora, ¿cómo se hacen los ejercicios de lentes de manera gráfica? Bien, para eso hacemos lo siguiente. Representamos la lente, representamos las dos distancias focales, la focal imagen y la focal objeto, los dos focos, que se encuentran los dos a la misma distancia de la lente. El foco objeto a la derecha, el foco imagen a la derecha, el foco objeto a la izquierda. Y representamos el objeto como una flecha vertical hacia arriba en la posición que sea, en la posición que nos diga. Y una vez que tenemos hecho esto, podemos utilizar 3 rayos notables para hacer esta construcción. En primer lugar, yo puedo dibujar un rayo que vaya paralelo al eje óptico. ¿Qué le va a pasar a ese rayo paralelo al eje óptico? Que cuando llegue a la lente se va a cambiar su trayectoria, se va a desviar para dirigirse hacia el foco imagen. ¿De acuerdo? Eso es uno de los 3 rayos que puedo usar. El segundo rayo que puedo usar es un rayo focal. Es decir, un rayo que pase
por el foco. Ese rayo que pasa por el foco, cuando llega a la lente, se va a desviar paralelo al eje. En principio, lo que estamos buscando aquí, al construir los rayos, es que estos rayos se corten en un determinado punto en el que voy a dibujar la imagen, con lo cual con 2 rayos sería más que suficiente. Pero aún así tenemos un tercer rayo que podemos usar, que es el rayo central. El rayo central podemos considerar para una lente delgada que si el rayo pasa por el centro de la lente, cuando el rayo pasa por el centro de la lente, el vértice óptico, mejor dicho, va a atravesar la lente sin desviarse. ¿Qué pasa? Que al dibujar estos 3 rayos, o al menos 2 de ellos, yo me puedo encontrar con una situación como esta. Los 2 o 3 rayos que he dibujado saliendo del objeto se concentran en un punto. Pues en ese punto dibujo la imagen. ¿Vale? Y yo aquí, ya solo viendo este diagrama de rayos, puedo sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, aquí parece más que evidente, que he conseguido una imagen invertida. ¿De acuerdo? El punto O se encontraba en la parte positiva, es decir, por encima del eje óptico. El punto I se encuentra por debajo. ¿Vale? También aquí los rayos que han salido de este punto han llegado todos a este punto. Esto no siempre ocurre. Cuando sí ocurre, hablamos de una imagen real. ¿De acuerdo? Y bueno, esto lo veremos luego con más detalle cuando veamos la animación de GeoGebra. Y bueno, ¿qué es lo siguiente que tendríamos que ver? Pues lo siguiente que tendríamos que ver es qué puede ocurrir cuando hacemos un problema de formación de imágenes en una lente convergente. Pues lo que puede ocurrir al construir la imagen formada por una lente convergente es cualquiera de esas 6 posibilidades. Nada más y nada menos que una de esas 6 posibilidades. Vamos a ver esto con más detalle ahora viendo la animación, ¿vale? La animación de GeoGebra. Bueno, pues hasta aquí esta presentación. Ahora seguimos con la formación de imágenes de manera interactiva con la animación de GeoGebra. Bien, tal y como os decía, esta es la animación que he preparado para trabajar en el tema de las lentes convergentes, ¿vale? En primer lugar os explico un poco cómo funciona. Yo aquí puedo variar, tengo aquí estos deslizadores en los cuales puedo variar la posición del objeto, su tamaño, y puedo variar también la distancia focal de la lente, ¿vale? Bien. En segundo lugar, un momento que esto se ha colado ahí fuera. En segundo lugar, puedo ir dibujando los diferentes rayos. Y en tercer lugar, puedo dibujar la imagen y ver sus características. ¿De acuerdo? Todo esto lo vamos a ir viendo ahora, lo vamos a ir utilizando ahora. Bien. Acabamos de decir que hay hasta 6 posibilidades sobre cómo puede ser la imagen producida por una lente convergente. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir empezando por objetos alejados a la lente, ir comentando cómo se construye
la imagen y viendo cuáles son las características de esa imagen. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos aquí la focal es 4. Vamos a ver qué ocurre cuando el objeto se encuentra a una distancia superior al doble de la distancia focal. En este caso, a una distancia superior a 8. Vamos a poder situarnos, por ejemplo, por redondear, vamos a situarnos en 9. Entonces, para este objeto, yo podría dibujar el rayo paralelo. El rayo paralelo llega a la lente, se desvía hacia el foco imagen. El foco imagen a la derecha, no os olvidéis, es una lente convergente. Puedo dibujar el rayo focal por el foco objeto. Y ya tendríamos ahí la imagen. La imagen sería, y con esos dos rayos me bastaría para dibujar la imagen. No obstante, puedo dibujar el rayo central, que es el que pasa por el vértice óptico y no se desvía, y los tres rayos aparecen ahí. Entonces, ¿cómo es esta imagen? Bueno, pues esta imagen, en primer lugar, es invertida. Es invertida porque apunta hacia abajo, mientras que el objeto apuntaba hacia arriba. Es real, puesto que son los rayos que salen del objeto los que llegan a concentrarse en un punto, ¿de acuerdo? Y en este caso vemos que es menor. Aquí se ha calculado el aumento sería la posición de la imagen dividido por la posición del objeto. Ese aumento es negativo y es invertida y su valor absoluto es menor que 1. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos ahí imagen real, puesto que se cruzan los rayos. En las lentes, la imagen siempre que se forme a la derecha va a ser real, porque los rayos atraviesan la lente y pasan al otro lado. Con lo cual los rayos, si se cruzan en un punto, va a ser a la derecha. ¿Vale? Bien. Vamos a quitar todo esto. La situación número 2 que me interesa es qué ocurre a una distancia exactamente igual al doble de la focal. Es decir, en este caso, 8. Focal es 4. Estoy a una distancia de 8, lógicamente negativa porque el objeto está a la izquierda. Y vamos a ver qué ocurre. Procedemos a la construcción de rayos. Rayo paralelo al foco. Rayo focal paralelo. Rayo central no se desvía. Fijaos, ¿dónde se ha producido la imagen? Pues se han encontrado aquí los rayos. Curiosamente, se han encontrado a una distancia exactamente igual a la que se encuentra el objeto, pero por el otro lado. Esta es la única situación, cuando el objeto está a una distancia doble de la focal, es la única situación en la cual la imagen es exactamente del mismo tamaño que el objeto. ¿Vale? Por lo demás, tenemos nuevamente la imagen es invertida y nuevamente la imagen es real, puesto que son los rayos los que se cruzan. ¿De acuerdo? Bien. Situación número 3. Vamos a colocar el objeto a una distancia que se encuentra entre la focal y el doble de la focal. O sea, si la focal es 4, el doble de la focal sería 8. Vamos a colocar, por ejemplo, el objeto en 6. En 6. Y vamos a ver lo que ocurre. Rayo central, rayo paralelo hacia el foco. Rayo focal sale del objeto y pasa por el foco. Paralelo. Rayo central no se desvía. La imagen se produce aquí. La imagen se producirá aquí. Entonces,
va a ser una imagen invertida, va a ser una imagen invertida, va a ser una imagen real, porque siguen siendo los rayos los que forman la imagen, y va a ser una imagen, en este caso, mayor. Fijaos que el aumento es -2, el menos quiere decir que la imagen es invertida, y el 2 quiere decir que la imagen tiene un tamaño doble al que tenía el objeto. ¿De acuerdo? Con lo cual esa es la situación. ¿Vale? ¿Qué ocurrirá si colocamos la imagen, colocamos el objeto exactamente en el foco objeto? Pues vamos a ver lo que ocurre. Vamos a ver lo que ocurre. Vamos a irnos aquí y vamos a colocar esto a -4. Ahí está. Si dibujamos, por ejemplo, el rayo paralelo, es ese, ¿vale? El rayo paralelo llega a la lente paralela al eje, se desvía hacia el foco objeto. Aquí el rayo focal no tiene mucho sentido, puesto que estoy en el foco, con lo cual hacer pasar un rayo por el foco y que llegue a la lente es bastante complicado, con lo cual vamos a representar el rayo central. Y fijaos la situación a la que llegamos aquí. Estos dos rayos son exactamente paralelos, con lo cual aquí, fijaos, la imagen se formaría en el infinito. La imagen se produciría en el infinito. Es decir, si yo aplico las fórmulas e intento solucionar este problema, me va a salir que la imagen se produce en el infinito. Y decir que una imagen se produce en el infinito es tanto como decir que no tengo imagen. No se produce imagen. ¿Vale? La imagen no es... Esto aquí un fallo de está mal programada la animación. Aquí no existe imagen. O se formará la imagen en el infinito, pero lo que no tiene ningún sentido es pararse a decir si esa imagen es mayor, menor o lo que sea. No tiene ningún sentido. ¿Vale? En el foco no se produce imagen. Bien, y fijaos que hasta ahora, quitando este caso en el que una imagen siempre hemos visto imágenes reales, pues vamos a ver ahora un caso en el que esto no es así. ¿Qué pasa si si el objeto se encuentra más cerca de la lente que el foco? En este caso vamos a situarnos, pues yo qué sé, vamos a situarnos en -3. ¿Vale? Esto sería el 0. Vamos a quitar aquí esto y esto. Vamos a colocar esto a -3. Y vamos a dibujar el rayo focal, por ejemplo, no, el rayo paralelo. Ese es el rayo paralelo. Ya veremos, ahora veréis por qué hemos hecho esta prolongación. Vamos a dibujar el rayo central. Fijaos lo que tenemos aquí. Fijaos que aquí tenemos que el rayo paralelo se desvía hacia el foco, el rayo central no se desvía, pero aquí se observa claramente cómo estos rayos, a medida que se van alejando de la lente, se van separando cada vez más. Con lo cual aquí yo no voy a conseguir una imagen en el lado derecho, en el lado real. ¿Vale? Vamos a representar el rayo focal. El rayo focal, fijaos que aquí el foco está detrás, con lo cual la luz va de izquierda a derecha. Es decir, yo no puedo dibujar un rayo que venga de aquí a aquí. ¿Qué hago? Dibujo un rayo que va hacia la lente, pero que provenga de este punto. ¿Vale? Con lo cual yo apoyaría la regla aquí y aquí y haríamos, ese sería el rayo. O sea, el rayo que viene del foco, o que viene como si saliese del foco, al llegar a la lente, se desvía paralelo. Fijaos que estos tres rayos, este y este,
salen de la lente, entre comillas, enfadados, cada vez distanciándose más, separándose más uno del otro. Entonces, para buscar la imagen, ¿qué hago? Hago las prolongaciones de estos rayos hacia atrás. Y al hacer las prolongaciones de estos rayos hacia atrás, este rayo lo prolongo hacia atrás, este rayo lo prolongo hacia atrás, sí que parece como si los tres rayos vinieran de este punto. Lo cual no es cierto, en este punto no hay nada, ¿vale? Pero los rayos parece que vienen de ese punto. Con lo cual, aquí tengo una imagen que es una imagen virtual. Parece que aquí hay algo, pero aquí no hay nada, ¿vale? Entonces, tengo una imagen virtual, derecha y mayor. Entonces, varios comentarios aquí. Primero, insisto, aquí no, esta imagen no se puede proyectar en una pantalla, ¿vale? Segundo, es el único caso en el cual con una lente convergente consigo una imagen derecha, lo cual es muy útil. Y en las lentes, siempre que la imagen se produce a la izquierda va a ser virtual, porque los rayos avanzan, atraviesan la lente y si se encuentran los rayos se encontrarán por aquí, por el lado derecho, con lo cual si la imagen se ha producido en el lado izquierdo, la imagen es virtual. Bueno, este es el típico caso, es decir, el típico caso en el que se da esta situación es la lupa. Cuando yo tengo una lupa, por ejemplo, una lupa que puedo utilizar para leer letra pequeña, ¿vale? Pues la lupa siempre la coloco cerca del objeto, cerca de la letra pequeña que estoy leyendo y consigo una imagen mucho más grande. ¿De acuerdo? Es más, cuanto más cerca, fijaos aquí lo que ocurre, si yo, cuanto más cerca del foco coloque yo el objeto, mayor es el aumento que se consigue, ¿vale? Bien, pues ese es el único caso en el cual se produce una imagen virtual y el ejemplo típico de esto es el de la lupa. Bien, bueno, pues hasta aquí la forma de construir imágenes en la lente convergente. Recuerda siempre tener esto en cuenta. Construimos la lente, colocamos los focos a la distancia correcta, colocamos el objeto y dibujamos esos tres rayos, al menos dos de ellos. Y una vez que hemos hecho eso, si hemos hecho también el problema de forma matemática, de forma analítica, siempre no se nos puede olvidar comprobar que lo que hemos hecho, digamos, matemáticamente, analíticamente, aplicando las ecuaciones, es coherente con lo que nos ha salido al hacer la construcción gráfica. ¿De acuerdo? O sea que hasta aquí la explicación de cómo funciona esta animación y cómo se construyen las imágenes en lentes convergentes y los diferentes casos que pueden darse. Muy bien, para seguir ya hemos visto cómo se resuelven gráficamente los ejercicios de lentes. Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar estas ecuaciones, ¿vale? Nos dicen, si colocamos un objeto de 5 centímetros de altura a 70 centímetros de una lente convergente de 2 dioptrías, calcula la posición y el tamaño de la imagen. Deduce las características de la imagen. Bien, de entrada, estas son las ecuaciones que podemos manejar. Entonces, dado que no sabemos las características físicas de la lente y esta no nos va a ser útil, digamos que sí sabemos la potencia de la lente, con lo cual sabemos el valor de la inversa de la focal imagen, con lo cual eso por ahí, es decir, sabemos que la potencia son 2 dioptrías, o lo que es lo mismo, 2 metros elevado a menos 1. También sabemos que la posición del objeto
son 70 centímetros, pero no debemos olvidar que hemos dicho que esa posición es negativa. ¿De acuerdo? También sabemos que el tamaño del objeto son 5 centímetros. Bien. Podemos utilizar entonces, dado que ya sabemos la focal, sabemos la inversa de la focal, que es lo que nos interesa aquí, podemos utilizar esta ecuación. Entonces, en esta ecuación tenemos lo siguiente. Eh, 1 dividido S' más, menos 1 dividido menos 0,7 metros esto tiene que ser igual a 1 partido por F, unidades, ya sabemos que son unidades internacionales, 1 partido por F', que es 2. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos que 1 dividido por S' más, tendríamos 1 partido por 0,7. 1 partido por 0,7 es... Tiramos de calculadora. 1,43 es igual a 2. Con lo cual, aquí tendríamos, bajando para el otro lado, 1 partido por S' es igual a 2 menos 1,43, que es lo mismo que 0,57, de donde deducimos que S' vale 1 dividido 0,57. Dividido 0,57. 1,75. Bien, esa es la posición de la imagen. ¿De acuerdo? Se nos pide también el tamaño. El tamaño lo podemos sacar de esta ecuación, que es la ecuación del aumento. Y tendríamos la posición de la imagen, hemos dicho que es 1,75. La posición del objeto era menos 0,7. Esto tiene que ser igual a la posición, el tamaño
de la imagen dividido por el tamaño del objeto. Con lo cual aquí tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la posición del objeto sería, con el tamaño del objeto sería, arriba me quedaría 1,75 por 0,05 y abajo nos quedaría menos 0,7. Y esto saldría. Y eso nos sale 0,125 metros, 0,125 metros, pero eso sí, negativos. Bien. ¿Qué podemos decir sobre las características de la imagen? Pues sobre las características de la imagen podemos decir lo siguiente. El tamaño de la imagen es negativo, con lo cual la imagen es invertida. El objeto medía 5 centímetros, la imagen mide 12 centímetros, con lo cual es mayor. Y por último, vemos que la imagen se ha formado en una posición a la derecha de la lente. Esa para la lente es en la zona real, ¿vale? Las imágenes reales se forman a la derecha, las virtuales a la izquierda. Lo cual, ahí estaría. Esto lo que habría que hacer ahora sería comprobarlo haciendo la construcción gráfica. Así que bueno, eso ya lo hemos visto antes en este vídeo, con lo cual no nos vamos a entretener ahora en eso. Venga, pues nada, ahora veremos otro ejemplo. Muy bien, vamos con otro ejercicio, el último ejemplo que vamos a poner de uso de las fórmulas de este tema, que nos dice: una lente esférica, delgada, biconvexa, con caras de radios iguales a 8 centímetros y hecha de vidrio flint, cuyo índice de refracción es 1,45, forma una imagen reducida a la cuarta parte del tamaño del objeto e invertida. Determina la potencia y la distancia focal de la lente, las posiciones de objeto e imagen y la altura de la imagen si el objeto tiene una altura de 6 centímetros. Bien. Bueno, está claro que aquí lo primero que vamos a tener que usar va a ser la fórmula del constructor de lentes. ¿De acuerdo? Para eso tenemos que tener claro los diferentes parámetros que aparecen en la fórmula. Entonces, n es el índice de refracción de la lente, que es el índice de refracción del vidrio flint, que es 1,45. Pues tenemos los radios de curvatura. Tenemos los radios de curvatura que el enunciado nos dice que son iguales a 8 centímetros. Tenemos aquí los radios. Lo cual en principio tendríamos todo lo que necesitamos para aplicar la fórmula del constructor de lentes, pero hay que tener un poquito de cuidado con los signos. Es decir, aquí os he puesto un esquemita de lo que sería la lente biconvexa. Entonces el radio R1, la superficie 1 es esta de aquí,
cuyo radio de curvatura estaría a la derecha, con lo cual es un radio positivo. Sin embargo, la superficie número 2 tendría su centro de curvatura a la izquierda, con lo cual el radio de curvatura es negativo. Con lo cual, vamos a sustituir. Vamos a sustituir aquí. Sustituyendo aquí, tendríamos lo siguiente. Igual. N menos 1, esto es 1,45 menos 1. Y ahí tendríamos 1 dividido por 0,08 menos 1 dividido menos 0,08. Bien, pues ya solamente nos quedaría coger la calculadora y echar las cuentas. Así que vamos a ello. Tendríamos 1 dividido 0,08. Sería 11,25 días. Esa sería la potencia. ¿De acuerdo? Que es la inversa de la focal. Con lo cual de aquí podemos inmediatamente calcular la distancia focal. Tenemos 11,35 sería la inversa de la focal. Luego la focal será la inversa de 11,35. Perdón, 11,25. Es decir, 0,0889. Esa es la distancia focal, con lo cual ya tendríamos respondida a la primera pregunta. ¿De acuerdo? Bien. Lo siguiente que nos preguntan es, sabiendo que la imagen es la cuarta parte del tamaño del objeto e invertida, calculemos el tamaño y las posiciones del objeto y de la imagen. Bien, vamos a utilizar esta formulita. Vamos a utilizar esta formulita. Pero claro, a la hora de utilizar esta formulita resulta que no conocemos ni S ni S'. ¿De acuerdo? Con lo cual va a haber que utilizar esta otra, ya que nos dicen que la imagen es la cuarta parte del tamaño del objeto e invertida. O sea que nos están diciendo que el aumento es negativo y además vale un cuarto.
¿vale? Con lo cual el aumento será menos 0,25, con lo cual vamos a utilizar también esta formulita. Entonces, de la formulita de arriba ya podemos ir sustituyendo. 1 partido por S' menos 1 partido por S es la inversa de la focal, que es exactamente lo mismo que la potencia, es decir, 11,25. Y de la ecuación de abajo podemos deducir que el aumento hemos dicho que es menos un cuarto, es decir, menos 0,25 es igual a S' partido por S. Bien, nos encontramos aquí entonces con dos ecuaciones, dos incógnitas. Vamos a operar, por ejemplo, con la de abajo. Si despejamos ahí S', tenemos que S' es menos 0,25 multiplicado por S. Y llevándonos eso a la ecuación de arriba, tenemos uno dividido menos 0,25 por S menos 1 partido por S es igual a 11,25. Aquí podemos hacer cuentas aquí. 1 partido por menos 0,25S es menos 4 partido por S, menos 1 partido por S, eso es menos 5 partido por S. Es 11,25, con lo cual fácilmente podemos despejar S y S. S será menos 5 partido por 11,25. Que es menos 0,44. Conocido S, ya podemos irnos otra vez a la segunda ecuación, la del aumento, y tendremos que S será igual a menos 0,25 S' será igual a menos 0,25 por S, por lo que es lo mismo 0,11. Finalmente nos faltaría calcular la altura de la imagen. La altura de la imagen, por definición de aumento, la podemos sacar fácilmente. La podemos sacar fácilmente. Sabemos que el aumento
es menos 0,25 y eso tiene que ser igual a S', perdón, por definición de aumento tiene que ser igual a I' partido por I. I hemos dicho que es el tamaño del objeto y el tamaño del objeto es 6 centímetros. (0,06 metros), con lo cual se despeja fácilmente y resulta que I' es igual a menos 0,25 multiplicado por 0,06. Esto es la cuarta parte de 6 centímetros, es 1,5 centímetros, 0,15 metros. Pues esa sería la resolución del ejercicio, ¿vale? Tampoco no nos piden que veamos las características de la imagen, aunque son bastante fáciles de deducir. Por una parte, el propio enunciado nos dice que la imagen es invertida, también nos dice que la imagen es menor y la imagen, al producirse en la parte positiva del eje óptico, la imagen es real. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este ejercicio, la resolución de este ejercicio, y con esto ya terminamos este vídeo sobre las lentes convergentes.